Acontecimientos celulares, reclutamiento y activación de los leucocitos. Tal como se ha descrito anteriormente, una función importante de la respuesta inflamatoria es liberar leucocitos en el sitio de lesión y activarlos. Los leucocitos ingieren los agentes causales, destruyen las bacterias y otros microbios, eliminan el tejido necrótico y las sustancias extrañas. Un precio que se paga por la potencia ofensiva es que, una vez activados, pueden inducir daño tisular y prolongar la inflamación, ya que los productos de los leucocitos que destruyen los microbios pueden también lesionar los tejidos normales del huésped. Por consiguiente, la clave para la función normal de los leucocitos en la defensa de los huéspedes es asegurarse de que sean reclutados y activados solo cuando es necesario, es decir, en respuesta a invasores extraños y tejidos muertos. Reclutamiento de leucocitos. La secuencia de acontecimientos en el reclutamiento de leucocitos a partir de la luz vascular al espacio extravascular consta de marginación, que es adhesión al endotelio, y rodamiento a lo largo de la pared vascular. Marginación. Firme adhesión al endotelio. Transmigración entre las células endoteliales. Y migración en los tejidos intersticiales hacia un estímulo quimiotáctico. El rodamiento, la adhesión y la transmigración están mediados por la unión de moléculas de adhesión complementarias en los leucocitos y superficies endoteliales. Mediadores químicos como quimioatractantes y ciertas citocinas afectan a estos procesos modulando la expresión o avidez de superficie de las moléculas. De adhesión y estimulando el movimiento direccional de los leucocitos. Vamos a ver esta figura. Proceso de migración leucocitaria a través de los vasos sanguíneos, mostrando aquí en relación con los neutrófilos. Aquí vemos leucocitos que tiene glucoproteína de Cialyl-Lewis 10 modificada, integrina, estado de baja afinidad, estamos viendo acá, este debe ser el endotelio, por lo tanto este es el tejido extravascular. Acá tenemos macrófago con microbios que secreta citocinas, tumal de growth factor, interleucina 1, y aquí en el endotelio tenemos selectinos P y E, que con la glucoproteína de Cialyl-Lewis modificada va a servir para la rodadura. La activación de integrinas por quimiosinas. Estas integrinas aquí se activan por las quimiosinas. Las quimiosinas son sintetizadas por los macrófagos también. Fibrina y fibronectina en la matriz extracelular. Ligando de integrinas. Aquí para que se pueda unir las integrinas. Integrina estado de alta afinidad. PCAM 1, CD31. Este es como el complemento. Esta es migración a través del endotelio. ¿De quiénes? De los leucocitos. Proceso de migración leucocitaria a través de los vasos sanguíneos, mostrando aquí en relación con los neutrófilos. En primer lugar, los leucocitos ruedan sobre sí mismos, luego se activan y se adhieren al endotelio. A continuación transmigran a través del endotelio, agujeran la membrana basal y migran hacia los quimioatrayentes emanados de la fuente de la lesión. Las diferentes moléculas desempeñan funciones predominantes en las diferentes etapas de este proceso. Las selectinas en la rodadura, las quimiosinas generalmente mostradas unidas a los proteoglucanos en la activación de los neutrófilos para aumentar la avidez de las integrinas,
Integrinas en la adhesión firme y CD31 PCAM1 en la transmigración. Y CAM1 molécula son las abreviaturas. Y CAM1 molécula 1 de adhesión intracelular, intracelular adhesión molécula. Interleucina 1 PCAM1 molécula 1 de adhesión de la célula endotelial a las plaquetas, platelet endotelial adhesión molécula. Marginación y rodamiento. Al fluir la sangre de los capilares a las vénulas postcapilares, las células circundantes son lanzadas por el flujo laminar contra la pared vascular. Además, los hematíes tienden a moverse más rápidamente que los leucocitos de mayor tamaño. Como consecuencia, los leucocitos son empujados fuera de la columna axial central y tienen así una mejor oportunidad para interactuar con las células endoteliales de revestimiento, especialmente cuando hay estasis. Este proceso de acumulación leucocitaria en la periferia de los vasos se denomina marginación. Posteriormente, los leucocitos ruedan sobre la superficie endotelial, transitoriamente adhiriéndose a lo largo del camino, proceso que recibe la denominación de rodamiento o rodadura. Las débiles y transitorias adhesiones implicadas en el rodamiento están mediadas por la familia de moléculas de adhesión selectinas. Estos son receptores expresados en los leucocitos y en el endotelio que contienen un dominio extracelular que se une a azúcares, de aquí la parte lectina del nombre. Los tres miembros de esta familia son la selectina E, denominada también CD62E, expresada en las células endoteliales, la selectina P, CD62P, presente en el endotelio y en las plaquetas, y la selectina L, CD62L, en la superficie de la mayoría de los leucocitos. Las selectinas se unen a oligosacáridos sialilados. Por ejemplo, sialil-Lewis-10 en los leucocitos, que están ligados a glucoproteínas de tipo mucina en diversas células. Las selectinas endoteliales se expresan típicamente en bajas concentraciones o no se hallan presentes en las células normales. Se sobreregulan después de la estimulación por mediadores específicos. Por consiguiente, la unión de los leucocitos queda restringida en gran parte al endotelio en los sitios de infección o de lesión tisular, donde se producen los mediadores. Por ejemplo, en las células endoteliales no activadas, la selectina P se encuentra principalmente en los cuerpos intracelulares de Weibel-Palade. Sin embargo, a los pocos minutos de exposición a mediadores como histamina o trombina, la selectina P se distribuye por la superficie celular, donde puede facilitar la unión leucocitaria. De modo similar, la selectina E, que no se expresa en el endotelio normal, está inducida después de la estimulación por mediadores inflamatorios como interleucina 1 y tumoral necrotic factor B. Adición y transmigración. La siguiente etapa en la reacción de los leucocitos es una firme adhesión a las superficies endoteliales. Esta adhesión se halla mediada por integrinas expresadas en las superficies celulares de los leucocitos, que interactúan con sus ligandos en las células endoteliales. Las integrinas son glucoproteínas heterodiméricas transmembrana, compuestas por diferentes cadenas alfa y beta que también funcionan como receptores celulares para la matriz extracelular. Las integrinas se expresan normalmente sobre las membranas plasmáticas de los leucocitos en una forma de baja afinidad y no se adhieren a sus ligandos apropiados hasta que los leucocitos son activados por quimiosinas. Estas son citocinas quimioatrayentes secretadas por muchas células en los sitios de inflamación y se muestran unidas a protoglucanos sobre la superficie endotelial. Las citocinas se describen más adelante. Vamos a ver ahora esta tabla antes de continuar. Moléculas de adhesión endoteliales y leucocitarias. Molécula endotelial, molécula leucocitaria, función principal. Selectina P. Esta es la molécula. Las interacciones L-selectina CD34 se hallan también implicadas en el asentamiento de los linfocitos circulantes en las venas endoteliales altas de los ganglios linfáticos. Está viendo si hay una relación entre ellas. La molécula endotelial selectina P, molécula leucocitaria, proteínas sialil-Lewis 10 modificadas. Función principal: rodadura, neutrófilos, monocitos, linfocitos.
Selectina E. En los leucocitos, proteínas y allele-Lewis X modificadas. Función, rodadura y adhesión en neutrófilos, monocitos y linfocitos T. GlyCam1 CD34. Bueno, CAM significa adhesión, molécula de adhesión. Familia de GlyCam1 CD34. En los leucocitos, selectina L. La función principal, rodadura, neutrófilos de monocitos. GlyCam1, molécula de adhesión intracelular. Familia de las inmunoglobulinas. En los leucocitos, integrina CD11, CD18, LFA, que es un antígeno 1 asociado a la función leucocitaria. Leukocytic Function Antigen. MAC1, adhesión, detención, transmigración de neutrófilos, monocitos y linfocitos. BCAM1, familia de inmunoglobulinas. Integrina BLA4, adhesión, eosinófilos, monocitos, linfocitos. CD31, transmigración, todos los leucocitos. Cuando los leucocitos adherentes se encuentran con las quimiosinas mostradas, las células se activan y sus integrinas sufren cambios en su conformación y se agrupan, convirtiéndose así en una forma de gran afinidad. Al mismo tiempo, otras citocinas, sobre todo tumoral necrotic factor e interleucina 1, secretadas también en los sitios de infección y de lesión, activan las células endoteliales para aumentar su expresión de ligandos para integrinas. Estos ligandos incluyen ICAM1, que es molécula 1 de adhesión intracelular, que se une a las integrinas LFA1, CD11A, CD11A, CD18, y MAC1, CD11B, CD18, y BCAM1, molécula de adhesión a la célula vascular, que se une a la integrina BLA4. El resultado neto de la mayor afinidad de las integrinas estimuladas por citocinas y el aumento de la expresión de los ligandos de integrinos es una unión estable de los leucocitos a las células endoteliales en los sitios de inflamación. Después de ser detenidos en la superficie endotelial, los leucocitos migran a través de la pared vascular, principalmente al escurrirse entre las células entre las uniones intracelulares, aunque también se ha descrito un movimiento intracelular a través del citoplasma celular. Este movimiento de los leucocitos, denominado diapédesis, se produce principalmente en las vénulas de la vasculatura sistémica. También se ha observado en los capilares de la circulación pulmonar. La migración de los leucocitos está accionada por las quimiosinas producidas en los tejidos extravasculares, que estimulan el movimiento de los leucocitos hacia su gradiente químico. Además, BCAM1, molécula 1 de adhesión de la célula endotelial a plaquetas, denominada también CD31, una molécula de adhesión celular expresada en los leucocitos y en las células endoteliales, media en la unión de los acontecimientos requeridos para que los leucocitos atraviesen el endotelio. Después de pasar a través del endotelio, los leucocitos cruzan las membranas basales vasculares, degradándolas focalmente con colagenasas segregadas. Quimiotaxis. Después de extravasarse de la sangre, los leucocitos migran hacia los sitios de infección o lesión a lo largo de un gradiente químico por un proceso denominado quimiotaxis. Tanto sustancias exógenas como endógenas pueden ser quimiotácticas para los leucocitos, como son productos bacterianos, sobre todo péptidos con terminales N-formilmetionina, citocinas, especialmente las de la familia quimiosinas, componentes del sistema del complemento, sobre todo C5A, productos de la vía metabólica de la lipoxigenasa del ácido araquidónico, sobre todo leucotrino B4, LTB4. Bien, estos mediadores, que se describen más adelante con más detalle, se producen de manera a infecciones y daño tisular y durante las reacciones inmunológicas. La infiltración leucocitaria en todas estas situaciones es consecuencia de las acciones de diversas combinaciones de mediadores. Las moléculas quimiotácticas se unen a receptores específicos de la superficie celular. La familia de receptores acoplados constituida por 7 proteínas G transmembrana. La unión de quimioatrayentes inicia señales de transducción mediadas por proteínas G, algunas de las cuales llevan a un aumento del calcio citosólico, que desencadena el ensamblaje de los elementos citoesqueléticos contráctiles necesarios para el movimiento. Los leucocitos se mueven extendiendo pseudópodos que se anclan en la MEC
y a continuación tiran de la célula en dirección de la extensión. Así, en el frente de avance del pseudópodo, los monómeros de actina se polimerizan en filamentos largos. Al mismo tiempo se desensamblan los filamentos de actina en otras partes de la célula para permitir el flujo en dirección del pseudópodo que se está extendiendo. La dirección de tal movimiento está especificada por una mayor densidad de las interacciones receptor-ligando quimiotáctico en el frente de avance de la célula. El tipo de leucocito que migra varía con la edad de la respuesta inflamatoria y con el tipo del estímulo. En la mayoría de las formas de inflamación aguda predominan los neutrófilos en el infiltrado inflamatorio durante las primeras 6 a 24 horas y son sustituidos por monocitos a las 24 o 48 horas. Varias características de los leucocitos explican esta secuencia. Los neutrófilos son más numerosos en la sangre, responden más rápido a las quimiosinas y pueden unirse de modo más firme a las moléculas de adhesión, que son inducidas rápidamente en las células endoteliales como las selectinas P y E. Además de introducirse en los tejidos, los neutrófilos tienen una corta vida, mueren por apoptosis y desaparecen en 24 o 48 horas, mientras que los monocitos sobreviven más tiempo. Sin embargo, hay excepciones a este patrón de exudación celular. En ciertas infecciones, por ejemplo las causadas por pseudomonas, el infiltrado celular está dominado por neutrófilos reclutados continuamente durante varios días. En las infecciones víricas. Los linfocitos pueden ser las primeras células en llegar, y en algunas reacciones de hipersensibilidad, los granulocitos eosinofílicos pueden ser el principal tipo celular. Naturaleza de los infiltrados leucocitarios en las reacciones inflamatorias. Las microfotografías muestran una reacción inflamatoria en el miocardio después de la necrosis isquémica e infarto. A. Infiltrados neutrófilos tempranos y vasos sanguíneos congestionados. B. Infiltrados celulares tardíos mononucleares. C. Las cinéticas del edema y de la infiltración celular son aproximaciones. Por simplicidad se muestra el edema como una respuesta transitoria aguda, aunque también se pueden producir picos secundarios de edema tardío e infiltración por neutrófilos. Resumen: reclutamiento de leucocitos en los sitios de inflamación. Los leucocitos son reclutados desde la sangre al tejido extravascular, donde pueden localizarse los patógenos infecciosos, o los tejidos dañados migran al sitio de infección o lesión tisular y son activados para llevar a cabo sus funciones. El reclutamiento de los leucocitos es un proceso de varias etapas que consta de una unión laxa al endotelio y rodamiento sobre este, mediado por selectinas, unión firme al endotelio, mediada por integrinas, y migración a través de los espacios interendoteliales. Varias citocinas promueven la expresión de selectinas y de ligandos de integrinas sobre el endotelio, TNF, interleucina 1, aumentan la avidez de las integrinas por sus ligandos, quimiosinas, y promueven la migración direccional de los leucocitos, también quimiosinas. Muchas de estas citocinas son producidas por macrófagos tissulares y otras células que responden a los patógenos o a los tejidos lesionados. Los neutrófilos predominan al principio del infiltrado inflamatorio y más tarde son sustituidos por macrófagos. Activación de leucocitos. Una vez que los leucocitos han sido reclutados en el sitio de infección o de necrosis tisular, deben activarse para llevar a cabo sus funciones. Los estímulos para la activación incluyen microbios, productos de las células necróticas y varios mediadores que se describen más adelante. Los leucocitos se expresan sobre sus superficies de diferentes tipos de receptores que notan la presencia de microbios. Estos comprenden los receptores de tipo TOL, TLR, Toll-like receptors, así denominados por su homología con la proteína TOL, de Drosophila, que reconoce la endotoxina LPS y otros muchos productos bacterianos y víricos. Los receptores de 7 proteínas G transmembrana, que reconocen ciertos péptidos bacterianos y mediadores producidos en respuesta a los microbios y otras familias de receptores. El compromiso de estos receptores por los productos microbianos o por diversos mediadores de la inflamación induce numerosas respuestas en los leucocitos que son parte de sus funciones defensivas normales y se agrupan bajo el término genérico de activación leucocitaria. La activación leucocitaria da lugar al aumento de muchas funciones, como fagocitosis de las partículas en una etapa inicial en la eliminación de sustancias dañinas, producción de sustancias que destruyen los microbios fagocitados y eliminan los tejidos muertos. Estos productos leucocitarios incluyen enzimas lisosómicas y especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, producción de mediadores que amplifican la reacción inflamatoria, incluidos los metabolitos del ácido araquidónico y citocinas. Fagocitosis. La fagocitosis consta de 3 etapas distintas, pero interrelacionadas: reconocimiento y unión de la partícula al leucocito, interiorización
con la posterior formación de una vacuola fagocítica, destrucción y degradación del material ingerido. Los leucocitos se unen a la mayoría de los microorganismos y células muertas y los ingieren a través de receptores de superficie específicos que reconocen los componentes de los microbios y de las células muertas o las proteínas del huésped. Activación leucocitaria. Varias clases de receptores en la superficie celular de los leucocitos reconocen estímulos diferentes. Los receptores inician respuestas que median en las funciones de los leucocitos. Solo se han ilustrado algunos receptores. El LPS se une primero a una proteína circulante fijadora de LPS que no está mostrado. Interferón, lipopolisacárido. Entonces, aquí vemos reconocimiento de microbios mediadores. Esta es la pared de la membrana. Péptidos N-formil metionil, quimiosinas, mediadores lipídicos. Y aquí son los 7 receptores alfa helicoidales transmembrana. Esto va a producir una respuesta celular que son cambios citoesqueléticos, transducción de señales. Y los resultados funcionales: aumento de la avidez de integrinas, adhesión del endotelio, quimiotaxis, migración a los tejidos. Aquí otro receptor tipo TOL y el CD14 forman un complejo. El microbio con su LPS. También el receptor de citocinas, como para el interferón, IFN, interferón, gamma. Estos van a producir producción de mediadores, por ejemplo, metabolitos del ácido araquidónico, citocinas, y va a causar amplificación de la respuesta inflamatoria, así como también el receptor fagocítico, que va a causar en la respuesta celular producción de especies reactivas del oxígeno, de ROS, enzimas lisosómicas, o fagocitosis del microbio en el fagosoma, activación leucocitaria, destrucción de los microbios. Decía entonces que los leucocitos se unen a la mayoría de los microorganismos y células muertas y los ingieren a través de receptores de superficies específicos, quienes son la pared de los leucocitos, y que reconocen los componentes de los microbios y de las células muertas o las proteínas del huésped. Denominadas opsoninas, que recubren los microbios y los toman como diana para la fagocitosis, proceso denominado opsonización. Las opsoninas más importantes son anticuerpos de la clase de inmunoglobulina G y se unen a antígenos de superficie microbianos, a productos de degradación de la proteína C3 del complemento y a lectinas plasmáticas fijadoras de hidratos de carbono denominadas colectinas. Son lectinas plasmáticas que se unen a los grupos azucarados de la pared celular microbiana. Estas opsoninas se hallan presentes en la sangre para recubrir microbios o se producen en respuesta a los microbios. Los leucocitos expresan receptores para las opsoninas que facilitan una rápida fagocitosis de los microbios recubiertos. Estos receptores incluyen el receptor Fc para la inmunoglobulina G, denominado Fc gamma RI, receptores 1 y 3 del complemento, CRI3 para los fragmentos del complemento y C1Q para las colectinas. La unión de las partículas opsonizadas desencadena la interiorización. Además, la unión de inmunoglobulina G a Fc receptor y la unión de los productos del complemento a los receptores C3 induce la activación celular, que aumenta la degradación de los microbios ingeridos. Y la interiorización se extiende pseudópodos alrededor de la diana, formando en último término una vacuola fagocítica. A continuación, la membrana de la vacuola se fusiona con la membrana de un gránulo lisosómico, lo que da lugar a la descarga de los contenidos de los gránulos al interior del fagolisosoma. La degradación de los microbios. La culminación de la fagocitosis de los microbios en la destrucción y degradación de las partículas ingeridas. Las etapas clave de esta reacción son la producción de sustancias microbicidas dentro de los lisosomas
y la fusión de los lisosomas con los fagosomas, exponiendo así de modo selectivo las partículas ingeridas a los mecanismos destructores de los leucocitos. Las sustancias microbicidas más importantes son las especies reactivas del oxígeno, ROS, y las enzimas lisosómicas. La fagocitosis estimula un estallido oxidativo caracterizado por un aumento súbito del consumo de oxígeno, catabolismo del glucógeno, que es glucogenólisis, aumento de la oxidación de la glucosa y producción de ROS. La generación de metabolitos del oxígeno se debe a una rápida activación de la nicotinamida adenina de nucleótido fosfato reducido, NADPH. Oxidasa leucocitaria denominada fagocito oxidasa, que oxida el NADPH y en el proceso convierte el oxígeno a ion peróxido. A continuación, el superóxido es convertido por dismutación espontánea a peróxido de hidrógeno. El ion superóxido es convertido por dismutación espontánea a peróxido de hidrógeno. Entonces, ion peróxido más 2H, peróxido de hidrógeno. Estas más peróxido de hidrógeno. Estos ROS actúan como radicales libres y destruyen los microbios. Los mecanismos de acción de los radicales libres se describen en el capítulo 1. Las cantidades de peróxido de hidrógeno producidas son generalmente insuficientes para destruir la mayoría de las bacterias, aunque para hacerlo puede ser suficiente la formación de superóxido y de radical hidroxilo. Sin embargo, los lisosomas de los neutrófilos denominados gránulos acirófilos contienen enzima mieloperoxidasa MPO, y en la presencia de un halógeno como el ion cloruro, el MPO convierte H2O, o sea, la peroxidasa, peróxido de hidrógeno, en HOCl, radical hipocloroso. El radical hipocloroso es un poderoso oxidante y agente antimicrobiano. La sal, cloruro de sodio, es el ingrediente activo en la energía que destruye las bacterias por halogenación o por peroxidación de las proteínas y lípidos. Afortunadamente, la oxidasa del fagocito se activa solamente después de que su unidad citosólica se haya traslocado a la membrana del fagolisosoma. Así, los productos finales reactivos son generados principalmente en el interior de las vesículas, y en el propio fagocito no resulta dañado. Después del estallido de oxígeno, el H2O2 es finalmente degradado a agua y O2 por las acciones de la catalasa, y otras ROS resultan también degradadas. Las especies reactivas del nitrógeno, sobre todo NO, actúan del mismo modo que las ROS. Los microorganismos muertos son degradados a continuación por la acción de las hidrolasas ácidas lisosómicas. Quizá la enzima lisosómica más importante implicada en la destrucción bacteriana sea la elastasa. Es importante observar que además de las ROS y de las enzimas, otros diversos constituyentes de los gránulos leucocitarios son capaces de destruir los agentes patógenos. Estos comprenden la proteína bactericida aumentadora de la permeabilidad, que causa activación de la fosfolipasa y la degradación de los fosfolípidos membranarios; la lisozima, que causa la degradación de los oligosacáridos del recubrimiento bacteriano; la proteína básica mayor, importante constituyente de los gránulos eosinófilos, que es citotóxica para los parásitos; y las defensinas, péptidos que destruyen los microbios al crear agujeros en las membranas. Continuaremos con la lesión tisular inducida por leucocitos.